todos, bienvenidos a esta conferencia online. Mi nombre es Teresa Carlón Zárate y hoy vamos a dar una introducción desde cero a todo lo que son los sistemas de automatización de aire acondicionado. Lo que vamos a aprender hoy es una razón o por qué se automatizan actualmente los sistemas de calefacción, de ventilación y de aire acondicionado. ¿Para qué sirve? ¿Por qué invertir en algo así? ¿Cuáles son sus componentes básicos? Estos componentes no importa la marca, no importa el sistema, son los componentes generales de cualquier sistema de automatización de aire acondicionado. ¿Cómo es que el usuario de mantenimiento y los usuarios finales o el propietario del edificio puede convivir con estos sistemas de automatización? ¿Qué sigue con esto del Internet of Things, del Internet de las cosas, aplicado a los sistemas de automatización de aire acondicionado? Y bueno, esto es lo que vamos a ver en este webinar. Hay un chat en donde ustedes pueden ir mandando preguntas, las vamos a responder, me parece que al final de la conferencia, pero mientras ustedes pueden ir mandando las preguntas conforme se les vayan ocurriendo, y vamos a dar respuesta a todas ellas al final. Bueno, vamos a pensar en un edificio, no necesariamente en un edificio de oficinas, puede ser un hospital, puede ser un hotel, puede ser una edificación. ¿Qué sistemas existen o podemos identificar? Pues lo más fácil está el sistema de iluminación, el sistema contra incendios, todo el sistema de videovigilancia, muchos cuentan con sistema de accesos, toda la parte de suministro eléctrico, de acumulación y de medición de agua. Y también, dependiendo de la región donde nos encontremos, pero en nuestro país, la gran mayoría de los edificios tiene que tener aire acondicionado. En un edificio que tiene un sistema de aire acondicionado, poquito y casi que bajita la mano, el sistema de aire acondicionado va a estar consumiendo desde un 40% hasta un 70 o 80% dependiendo de la aplicación. En un edificio comercial, digamos un edificio de oficinas o de centro comercial, más o menos el aire acondicionado va a andar en un 50-60% de consumo eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Que del pago de la tarifa eléctrica, más del 50% va a ser por consumo de aire acondicionado. En un data center casi siempre anda entre el 70 y el 80%. En un hospital va a andar alrededor del 60%. En un hotel, en un hotel de playa, por ejemplo, en nuestro país, va a andar arriba del 60% el consumo eléctrico del aire acondicionado. Entonces, esa es una de las principales justificaciones por las cuales se invierte en los sistemas de automatización de aire acondicionado, por ahorro en costos. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalles en cuanto a los diferentes tipos de sistemas de aire acondicionado que existen, pero aquellos que más o menos están relacionados con los diferentes tipos de sistemas de aire acondicionado, en la gráfica que está en la derecha ustedes pueden ver que del total del consumo eléctrico en general que tiene un equipo de aire acondicionado, más o menos el 35% va a estar en los ventiladores, en las unidades manejadoras de aire, en los fan and coils. Otro 35-40% nada más se va a encontrar en el cuarto de máquinas, donde está el chiller, donde están las bombas. Y el 30% restante va a estar en la distribución de aire, en las unidades de ventilación, etc. Entonces, esta gráfica es muy importante porque un sistema de aire acondicionado, ahora sí que depende mucho del presupuesto también, podemos iniciar desde solamente instrumentar y automatizar la planta de agua helada, que es donde se genera el agua fría para distribuirlo en las unidades de ventilación. Después en las unidades de ventilación y a lo mejor como una última opción en una unidad de ventilación. Casi siempre un proyecto de automatización de aire acondicionado le invierten a todo.
Pero bueno, ya ahorita los sistemas son muy modulares y ahora sí que depende de lo más crítico. Pero bueno, esta es una razón principal por la cual se automatiza y se invierte en un sistema de de automatización de aire acondicionado. Muchas veces, fíjense, en México de repente no se invierte en la automatización de iluminación, por ejemplo, o en accesos, pero muchas veces los usuarios o los propietarios invierten en la parte de consumo en la parte de automatización de aire acondicionado para controlar el consumo energético. La otra cosa es que los equipos de aire acondicionado son una inversión cara. O sea, un chiller puede llegar a costar $200,000 fácil. Y se supone que es una inversión que te debe de durar al menos, no sé, entre 15 y 20 años. Entonces, con el control de un correcto mantenimiento de estos equipos que son tan caros, bueno, pues también es otra de las razones por las cuales se invierte en la automatización de los sistemas de aire acondicionado. Bueno, vamos a pasar ahora a explicar los componentes básicos de un sistema de control de aire acondicionado. Estos componentes básicos, no importa la marca en realidad, son las diferentes etapas que cualquier sistema de cualquier nivel debe de tener. Entonces, al inicio son los sensores y actuadores. Después están los controladores, la comunicación entre los diferentes controladores que componen un sistema de control de aire acondicionado y también la comunicación entre el sistema de control de aire acondicionado con otros sistemas presentes en el edificio. El cuarto es cómo es que estos controladores y estos sistemas platican o muestran alguna interfaz para el usuario. Y como último punto, pues los nuevos sistemas que ahora se presentan con el IoT, van a ser todos los sistemas en la nube. Esos son los que vamos a ver. Ahorita yo creo que cualquier sistema, por muy básico que sea, debe de tener los primeros 4. Entonces hay diferentes tipos de cada uno de los puntos, los vamos a explicar a continuación. Y depende del alcance, depende del presupuesto, pero ya tenemos muchas opciones. Lo vamos a ver ahorita. Bueno, el primer elemento, los sensores y los actuadores. En un sistema de aire acondicionado, las principales variables que vamos a necesitar para la parte de control, de operación del equipo, de tener una temperatura de confort, de poder estar monitoreando sus parámetros. Los principales cosas que necesitamos sensar va a ser la temperatura, la presión, los niveles de humedad, el estado de los motores. Básicamente el aire acondicionado son motores, son ventiladores, son compresores que continuamente hay que monitorear su estado. Entonces, el dispositivo más común que hay en el mercado para monitorear ahorita el estado de los sensores, si yo mandé prender y si efectivamente prendió, por ejemplo, son los switches de corriente, que son como unas donitas. Switch de flujo, tanto para medir flujo de aire como para medir flujo de agua. Y también el switch de presión diferencial. Fíjense que la mayoría, en la parte de los sistemas de aire acondicionado, cuentan con filtros para filtrar el aire y pues para tener una calidad de aire pues buena. Entonces el estado de los filtros casi siempre se monitorea con switches de presión diferencial. Básicamente son sensores que tienen dos mangueritas, se pone una antes del filtro, una después del filtro, y mediante la caída de presión podemos saber si el filtro está sucio o si el filtro está limpio. Los sistemas de aire acondicionado también medimos mucho la presión diferencial que existe entre diferentes temperaturas, entre la temperatura de inyección de agua helada, por ejemplo, y la temperatura de retorno. Basado en los niveles de presión diferencial es como podemos mandar a variar un motor, la velocidad de un motor. Entonces, bueno, la parte de presión diferencial, temperatura, humedad y flujo es la medición del día a día en la parte de control de aire acondicionado.
Entonces, necesitamos diferentes sensores que se instalan para medir estos puntos, tanto para agua como para aire, para ducto o para tubería, para temperaturas de zonas, presiones en zonas, como presiones en ductos, como temperaturas en agua. Entonces, están todas estas variantes de sensores. Los actuadores son aquellos elementos que nos van a ayudar a realizar una acción. Los actuadores que nosotros usamos en control de aire acondicionado más comunes son los actuadores, por ejemplo, en válvulas, para poder controlar la cantidad de agua que pasa por las tuberías. También usamos muchos actuadores para el control de compuertas de aire y controlar la cantidad de aire que pasa por nuestros sistemas de ventilación de aire acondicionado. Otros actuadores muy comunes son los variadores de frecuencia, que usamos mucho para el bombeo de agua, para controlar la cantidad de agua que se bombea en el edificio y en el sistema de aire acondicionado, o también para modular los ventiladores en las unidades que se encuentran ya pues inyectando aire a las zonas. Entonces, son los más comunes. Estos sensores y actuadores se van a conectar a algo que vamos a llamar controladores, que básicamente son PLCs, digamos, pero en la parte del aire acondicionado existen unos PLCs o unos controladores dedicados al control de aire acondicionado que también son programables, son prácticamente dispositivos que vienen vacíos, que tienen entradas y salidas analógicas, digitales, de pulsos, de temperatura, para que el integrador de aire acondicionado escriba una lógica de control basado en el sistema de aire acondicionado en el que lo va a instalar. Son un poco diferentes a los PLCs comunes que conocemos en la industria, porque un controlador de aire acondicionado, va a venir con puertos, hablando protocolos de comunicación que vamos a ver ahorita, especiales que usamos en la parte de Building Automation, pero también es importante que la mayoría de nuestros controladores tienen la capacidad de manejar calendarios de eventos, de horarios. En la industria, por ejemplo, en un PLC, la mayoría de los eventos son disparados por estados, por eventos que ocurren o por niveles medidos del proceso. Si llegamos a este nivel, entonces acciona esta válvula, entonces prende eso, entonces apaga el otro, ¿no? En la parte de Building Automation, casi todo depende del horario de operación. Entonces, si hablamos de un edificio comercial, básicamente el aire acondicionado va a estar operando, por ejemplo, de 8 a 6 de la tarde, que es el horario de operación del edificio. O ahorita, por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado van a estar operando a diferentes capacidades dependiendo de la zona horaria del cobro de CFE, de las tarifas de consumo eléctrico. Entonces, vamos más por horario que por evento. Los eventos son disparados más bien basados en horarios, no tanto porque pasó esto, porque pasó el otro. O sea, también lleva eso la rutina, la secuencia operativa, pero básicamente, y algo muy importante para nosotros, va a ser el manejo de horarios. Entonces, los controladores de aire acondicionado específicamente cuentan con calendarios para que el integrador pueda programar todos estos eventos dependiendo de la rutina de su cliente o del edificio, ¿ok? Bueno. Hay controladores específicos, digamos, este controlador es para este equipo de aire acondicionado. Lo más común ahorita son controladores que salen para controlar unidades fan and coil, unidades VAB, que ya traen un programa, digamos, para que el integrador nada más diga, tengo este equipo con estas características y esta secuencia. Pero la mayoría de los controladores para aire acondicionado vienen totalmente vacíos, con diferentes cantidades de entradas y salidas en donde vamos a conectar los sensores y los actuadores. Y el integrador diseña y programa una rutina en ese controlador basado en su aplicación. Entonces ustedes van a encontrar a lo mejor de un mismo fabricante, un mismo modelo que se usa en diferentes partes del edificio aplicado a diferentes equipos de aire acondicionado. Bueno, digamos que el controlador va a ser el cerebro. El controlador va a recibir las señales de los sensores y va a ejercer acciones a través de los actuadores. Ahora,
Lo más común, y actualmente así se hace, es que cada equipo de aire acondicionado tiene su propio controlador a los cuales tiene conectados los sensores y los actuadores de cada equipo de aire acondicionado. Entonces, en un edificio donde tenemos muchos muchos equipos de aire acondicionado, cada uno su controlador, entre controlador y controlador se hace una red de comunicación para que entre controlador y controlador compartan datos y puedan estar, digamos, sincronizados en los eventos que pasan de manera global en el edificio. Fíjense que antes, hace todavía que serán unos 10 años, 8 años, existía un controladorzote gigantesco en un cuartito central del edificio, y todos los cables de todos los sensores y actuadores llegaban a este cuartito. Era muy difícil cuando se presentaban fallas, porque pues imagínense cientos de cables llegando a un solo cuartito. Era muy difícil poder pues detectar la falla, y si ese controlador único, ese cerebro central fallaba, pues prácticamente todo el edificio se quedaba sin automatización. Entonces, ahorita la parte de automatización de aire acondicionado está un poco más distribuida para así garantizar que si se llega a dañar algún equipo de control, pues prácticamente solamente pares ese equipo y no te quedes sin sistema de aire acondicionado de manera pues global. Entonces, bueno, ahora por eso los controladores están, digamos, distribuidos y colocados de manera local en cada equipo de aire acondicionado. Entonces, regresemos. Tenemos entonces a cada uno de estos controladores conectados a través de un bus para que se platiquen y pueden estar intercambiando datos. ¿Cómo es que estos controladores platican entre ellos? Bueno, vamos a introducir un concepto muy importante que se llama protocolo de comunicación. Un protocolo de comunicación lo podríamos decir que es un lenguaje. Así como nosotros hablamos español, hablamos inglés, está el italiano, etcétera, ¿no? Si quisiéramos comunicarnos con otra persona, necesitaríamos tener un protocolo de comunicación en común para poder entendernos. Con los controladores pasa igual. Un protocolo de comunicación básicamente define las reglas en las cuales dos dispositivos electrónicos se comunican, cómo se comunican y el medio de transmisión que están usando para comunicarse. Tienen que ponerse de acuerdo pues para poder hablar el mismo idioma, por el mismo medio, por el mismo tipo de cable, y así poder intercambiar datos. Básicamente ese es el protocolo de comunicación. Cada industria maneja sus protocolos de comunicación. En un PLC, por ejemplo, que se ocupa más en el área industrial, van a ver que a lo mejor el PLC habla o es compatible con ciertos tipos de protocolos de comunicación que en el área de Building Automation son diferentes. De manera global se pueden clasificar los protocolos de comunicación como protocolos cerrados o propietarios y protocolos abiertos. Esto es muy importante. Cuando iniciaron a comercializarse de manera más común los sistemas de automatización de edificios, cada fabricante sacó su línea de controladores, digamos, hablando un protocolo de comunicación propietario. ¿Qué quería decir? Que yo, fabricante A, pues solamente platico y soy compatible con dispositivos que yo misma fabrico porque hablamos un idioma que solamente nosotros nos entendemos. Entonces, sí era posible integrar a lo mejor estos sistemas propietarios a otros sistemas, pero se necesita algo que se llama gateway, que es como un traductor. Entonces, supongamos que en un edificio yo pongo unos controladores de la marca A que habla su propio protocolo de comunicación, pero necesito que se platique con el sistema de iluminación, o necesito que se platique con otro sistema de aire acondicionado de otro fabricante. Ahí es necesario que se metan unos equipos que se llaman gateways, que básicamente son traductores, digamos, de protocolo. Entonces, estas cajitas hacen la traducción para que entre ellos dos se platiquen. Pasa mucho
como esa frase de Lost in Translation, que pues por muy buenos gateways, llega a ver como cosas que se les van. Y entre más protocolos cerrados pongamos en el edificio, pues va a ser más difícil integrar diferentes sistemas. Entonces, bueno, dado esa problemática, ya desde hace unos años para acá, se maneja lo que se conoce protocolos abiertos. Los protocolos abiertos, digamos, son protocolos disponibles para que cualquier marca los adopte. Y si yo marca A hablo este protocolo y marca B hablas este protocolo, aunque seamos diferentes marcas de diferentes fabricantes e incluso diferentes sistemas, supongamos que el sistema de iluminación habla un protocolo abierto, el mismo que habla el sistema del aire acondicionado, el mismo que habla el sistema contra incendios, no importa que seamos sistemas diferentes de diferentes fabricantes, tendríamos que tener la capacidad de comunicarnos entre nosotros sin ningún problema. Hoy en día, la verdad, en México casi todas las marcas ofrecen protocolos abiertos. Es muy rara la aplicación que ofrece, que todavía está en protocolo cerrado, protocolo propietario. Lo que yo he visto más en el mercado es que hay muchos sistemas, por ejemplo, de aire acondicionado para hotelería que todavía son protocolos propietarios o cerrados. ¿Dónde más lo he visto? Algunos sistemas de iluminación también todavía son como cerrados, pero ya casi todos los sistemas en el edificio están bajo protocolos abiertos. Ahora, los protocolos abiertos más populares, digamos, en la parte de edificios, pues los pongo acá. La verdad es que, por ejemplo, en todo lo que va a ser el sistema eléctrico, la subestación eléctrica, el generador, muchas bombas, casi todos van a venir hablando Modbus, que fue el primer protocolo de comunicación abierto que existía en el mundo. Después, hace no mucho, bueno, no, sí, ya en el 95, surgió BACnet. BACnet es un protocolo diseñado por el ASHRAE. El ASHRAE es nuestra HHH institución que diseña todas las reglas en las cuales se diseñan y se construyen los sistemas de refrigeración, calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionado. Entonces diseñó BACnet. Fíjense que la BACnet tiene muchas ventajas. BACnet no nada más lleva una palabra, digamos, y te dice el medio en el que vas a transmitir la palabra, sino que es un protocolo al que le anexaron varios accesorios, como por ejemplo alarmas, como por ejemplo horarios, históricos. El protocolo BACnet no nada más lleva un estado, sino que además lleva a ese punto, el estado de ese punto acompañado de todos estos accesorios. Otra ventaja de BACnet es que es completamente gratuito. Ahorita ustedes podrían sacar su controlador que lleve su marca. Ustedes pueden anexarle que hable BACnet y no le tienen que pagar una licencia a nadie. Entonces se hizo muy, muy, muy popular en la parte de Building Automation, sobre todo en la parte de control de aire acondicionado. Tiene sus contras, ahorita que ya todo está pues integrado a la red, porque BACnet no tiene ningún tipo de seguridad. De hecho, es súper abierto. Quiere decir que supongamos que en un data center todos los controladores son BACnet de la marca X que ustedes quieran, y si llega otra marca que se conecta a esa red y hace un escaneo, porque el protocolo BACnet permite que hagas un escaneo y que automáticamente encuentres todos los dispositivos que hablen BACnet y que estén en tu misma red, y no nada más los encuentres, sino que veas qué tienen y los escribas. Entonces, en estos tiempos modernos donde todo está conectado a la red, pues esas características que en un inicio fueron una maravilla para todos los que hacían automatización de aire acondicionado, pues ahorita ya representan un poco un riesgo. Ya BACnet está tomando cartas en el asunto, pero les voy a presentar otros protocolos que están ahorita en boga y que son también seguros. Bueno, BACnet está en la parte de control de aire acondicionado. Tally y KNX están como que posicionándose en el mercado europeo para
están también tardando en entrar al mercado americano, pero por ejemplo DALI es un protocolo para sistemas de iluminación, pero a nivel grande, digamos a nivel comercial, bastante estable, muy fácil de instalar, es igual abierto. Es un estándar que a pesar de que lleva ya varios años, desde los 90 en el mercado, pues como que siento que hay muy pocos fabricantes todavía que lo usan, y en América se ha tardado mucho en entrar. En Europa, bueno, casi todos los sistemas de iluminación son DALI. En mi experiencia lo he encontrado mucho en Brasil, en Ecuador, en Colombia, pero en Estados Unidos y en México casi no. Hay muchos sistemas de iluminación ahorita en México y en Estados Unidos, los más populares todavía hablan protocolos cerrados. KNX quiso entrar, como que está un poquito más enfocado al mercado residencial en mi experiencia, pero bueno, también es un protocolo bastante popular en la parte de control de iluminación. SMI es un protocolo nuevo, también abierto, que está entrando mucho en la parte de control de persianas, porque en la parte de ahorro energético, también para poder ser más eficientes con los sistemas de aire acondicionado, con la iluminación, está entrando también en la parte de automatizar la cantidad de luz, controlar, sí, la cantidad de luz solar que entra en el edificio, las horas en las que permites que entre, etcétera, etcétera, el nivel de luz solar que permites que entre. Entonces ya vienen varias cosas como persianas que van a estar hablando este protocolo, que también es abierto. Hay muchos protocolos inalámbricos, está Notion, está Zigbee, para integrar todo lo que es sensores inalámbricos, comunicar varios controladores de manera inalámbrica, y bueno. Y también está OPC. OPC, para mi gusto y en mi experiencia, es como que el protocolo más completo que existe ahorita en el mercado. Y fíjense que OPC se usa tanto en el mercado de Building Automation como en el mercado industrial. OPC es un protocolo que no nada más permite la comunicación entre controladores de diferentes fabricantes, sino que a nivel de software también permite que softwares de diferentes fabricantes compartan datos. Entonces, bueno, si ustedes gustan, contáctenme. Tengo también toda una presentación sobre el protocolo OPC. La maravilla de OPC es que es un protocolo que lleva seguridad y lleva 3 niveles de seguridad, porque, bueno, así de rápido, OPC tiene una arquitectura que se le conoce como cliente-servidor. Entonces, el cliente le pide al servidor datos, y solamente cuando el cliente le pide al servidor datos, el servidor le responde con los datos, ¿ok? Pero en la parte de OPC, un cliente le pide datos a un servidor, pero le tiene que llevar una llave. Entonces el servidor checa que la llave sea válida, y solo si es válida, entonces dice, sí, te voy a pasar información. Para que el servidor le pase información al cliente, el cliente también le pide una llave para ver si el servidor, pues, es quien dice que es. Y entonces es una autentificación de doble, digamos. Cuando se hace la autentificación de manera correcta, se abre un canal para que entonces empiecen a comunicar. Después de cierto tiempo no hay comunicación, el canal se cierra. Entonces, para volver a abrirlo hay que volver a hacer la autentificación. Bueno, esa comunicación que pasa en el canal que se abre una vez autentificado va encriptada. Entonces, tampoco es de que alguien que se meta en el canal, como estas nuevas cosas de Man in the Middle y cosas así, que se meta en un canal abierto, pues la comunicación está encriptada, entonces tampoco hay manera de que lean la información que pasa por el canal abierto, entre otras cosas. Pero bueno, sigamos. Entonces, los protocolos de comunicación ahorita más populares son BACnet, digamos, en la parte de HVAC, y un protocolo de comunicación, entonces, es un idioma en la que 2 controladores y 2 dispositivos de diferentes fabricantes y de diferentes sistemas pueden usar para pasarse datos, ¿ok? Listo. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita un poquito de la arquitectura más, las arquitecturas que están presentes ahorita entre los diferentes fabricantes de automatización de HVAC. Tenemos los controladores de los que ya hablamos, que entre ellos hay un cable. Lo más común que puede haber ahorita, ya también va de salida, es que entre ellos el protocolo de comunicación, digamos, viaja a través de
una arquitectura que se le conoce como RS485, que básicamente son 3 cables, pero bueno. Entonces, entre ellos haya un bus de comunicación de este tipo, de 3 cables, y por ese cable se esté pasando el protocolo de comunicación. En estos controladores, lo más común es que esté la lógica de operación del equipo de aire acondicionado y bueno, tenga el controlador las entradas y salidas para conectar los sensores y los actuadores, ¿ok? Después, dentro de esta arquitectura, es muy común que los usuarios necesiten de un router que pase ese cable de 3 hilos a un cable IP. ¿Por qué? Pues porque básicamente la computadora de nadie tiene un puerto RS485. Todos los sistemas actuales, las computadoras actuales, manejan cable de comunicación IP. Entonces, bueno, se necesita el router que de un lado le entre el idioma que viaja en 3 hilos y lo traduzca al mismo idioma, pero que ahora va a estar hablando, que ahora va a estar viajando en cableado Ethernet, ¿no? Un protocolo IP. Y en algún lado del edificio se va a encontrar una computadora, la cual va a tener los gráficos, todo el manejo de alarmas, todo el manejo de los históricos. Desde el usuario, desde ahí va a poder configurar los horarios. Entonces, esta es una arquitectura común de un sistema de aire acondicionado. Existe otra arquitectura que creo que es la que ya se está poniendo más en boga, donde tenemos igual los controladores que se comunican a través de un protocolo de comunicación serial, tienen la lógica, las entradas y las salidas, pero ahora el equipo que pasa, que de un lado entra el bus de 3 hilos y lo pasa a IP, tiene ahorita un poquito más de funcionalidad, no nada más de traducir. Tiene lo que se conoce como web server, que básicamente es la capacidad de que nos conectemos a él y a través de un gestor web podamos interactuar con el dispositivo a grandes rasgos. Y entonces ya este equipo tiene todo el manejo de alarmas, de horarios, tendencias e incluso almacena la interfaz gráfica. Ese puede ser el segundo tipo de sistema de control de aire acondicionado, el segundo tipo de arquitectura que existe. El tercer tipo de arquitectura, que no puse acá, pero es ya prácticamente controladores que a nivel controlador hagan de cuenta que tienen al supervisor dentro de sí. Entonces, el controlador, además de tener la lógica, las entradas y las salidas, tiene un web server desde donde ustedes ven las alarmas, los horarios, las tendencias, la interfaz gráfica a nivel controlador. Estos controladores también ya se comunican entre ellos directamente a través de IP, ya no se usa cableado serial. Entonces, eso es como lo nuevo, lo último en cuanto a controles de aire acondicionado. En los sistemas de aire acondicionado, esto es lo principal que como usuarios necesitamos. Bueno, un horario donde nosotros o el usuario final o la parte de la gente de mantenimiento pueda decir: quiero que el sistema de aire acondicionado funcione de tal a tal hora y de tal se apague porque está muy cara la tarifa eléctrica, o baje su set point a tal hora y después se vuelva a encender, que el sábado solamente prenda esta y esta oficina porque no abre todo el edificio, cosas así. La otra cosa es el registro de eventos y alarmas. Como les comenté, los sistemas de aire acondicionado son sistemas muy muy caros y es muy importante tener el registro de estado de todo el sistema para poder hacer y programar mantenimientos preventivos para que se puedan dar cuenta de que hay un funcionamiento extraño antes de que el equipo se termine de tronar. Entonces, el monitoreo de alarmas y los eventos de todo el sistema de aire acondicionado es algo muy importante para garantizar la disponibilidad de los equipos y pues sí, la inversión. Les digo, son equipos bastante caros como para, no invertir en la parte de mantenimientos preventivos. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, en hospitales, donde el equipo de aire acondicionado está acondicionando un quirófano, por ejemplo, donde se tiene que mantener un monitoreo del estado de los filtros de una manera bastante rigurosa, donde apenas si se detecte filtro sucio, se tienen que mandar a cambiar o se tienen que mandar a lavar. Entonces, depende de la aplicación. Pero bueno, sí se necesita alguna cosa donde el usuario de mantenimiento o el propietario pueda ver la lista de todas las alarmas y todos los eventos que están pasando en el sistema.
bueno, y otra cosa es el registro de históricos, el nivel de temperaturas, el nivel de presiones, el nivel de humedad, los arranques y paros que ha tenido el equipo, y últimamente se monitorea muchísimo el consumo energético. Si bien es difícil que se pueda invertir en monitorear el consumo energético de cada equipo de aire acondicionado, sí he visto que se está haciendo más y más común monitorear por áreas, por piso, por zonas y por sistemas. Entonces, se implementan después diferentes estrategias, sobre todo las primeras estrategias que se implementan cuando queremos ahorrar energía en un edificio son hacia el aire acondicionado. Entonces, es importante que los sistemas de automatización del aire acondicionado puedan estar monitoreando el consumo y que tengan la capacidad de mostrar un histórico del mes pasado, del año pasado versus este año, el mes pasado antes de que yo implementara alguna rutina de control de ahorro energético versus este mes que ya le implementé para saber ahorros y todo eso. Entonces, la parte de históricos es básica y es bastante importante. Para que el usuario pueda entonces acceder al control de los horarios, a monitoreo de alarmas y eventos, y para que tenga también el acceso a las gráficas de históricos, pues se necesita una interfaz de usuario. Entonces, una interfaz de usuario no nada más es una plataforma donde el usuario ve el edificio y ve temperaturas y ve todo, sino que en la parte de control de aire acondicionado necesita, además de un gráfico donde pueda ver temperaturas, encender y apagar, necesita también que tenga la capacidad de cambiar un horario, de ver las alarmas y también de ver los históricos. Entonces ya hay muchas interfaces de usuario para aplicaciones de control de aire acondicionado. Ahora sí que depende del presupuesto y del tamaño del edificio. Imagínense, por ejemplo, un restaurante que a lo mejor tiene 5 equipos de aire acondicionado. Pues de repente invertir en un software donde a lo mejor pues no hay pues una computadora, una estación de trabajo en donde se monitorea el equipo de aire acondicionado, puede ser una inversión mucho más cara que los propios equipos de aire acondicionado. Entonces ya hay muchas pantallas touch, por ejemplo, que directamente se conectan a los termostatos que ya cada vez son más económicos y más accesibles en el mercado para control de equipos de aire acondicionado, directamente a estas pantallas, y ya desde la pantalla de manera local el usuario puede cambiar temperaturas, ver estado de los equipos, crear eventos, ver las alarmas que tienen de temperatura, la alarma del equipo de aire acondicionado, y también ver un histórico a lo mejor de consumos eléctricos, arranques y paros, no sé, todo eso. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo diferentes ejemplos de aplicación. Esta es la de los termostatos que les comento. Se usa mucho en cosas pequeñas, tiendas, por ejemplo, de ropa, de todo el mercado de retail, restaurantes. También, por ejemplo, hay aplicaciones donde está el controlador que ya acuérdense que hay controladores que entre ellos se comunican a través de cable IP, entonces directamente se pueden conectar a este tipo de pantallas. Ya desde la pantalla el usuario puede monitorear y controlar todo su sistema. Para monitoreo de la planta de agua helada, que es donde se enfría el agua de todo el sistema de aire acondicionado, es donde también se concentra una gran parte del consumo eléctrico de todo el sistema de aire acondicionado. Entonces, muchas veces los usuarios a lo mejor no automatizan todo el sistema de aire acondicionado, pero sí automatizan la planta de agua helada. Y fíjense que no nada más eso, la planta de agua helada lo que más consume, sino yo siento que es la inversión también más cara. Los equipos chillers, que son los equipos encargados de enfriar y producir el agua helada, pues por muy pequeños, pero ya en una aplicación de oficina, pues es una inversión de cientos de miles de dólares, de dólares. Entonces, pues sí tienen que cuidar esos equipos. Otra aplicación, por ejemplo, es todo el monitoreo de consumo eléctrico, directamente en pantallas como esta, donde el usuario se le muestra por dashboards, pues ahí cómo va el consumo, alguna alarma de un consumo inusual en los equipos. Entonces,
Ya también existe a nivel controlador, que el controlador cuente con lo que se le conoce como web server y que guarde la interfaz de usuario dentro de sí. Entonces, si el controlador está en la red del edificio e incluso conectado a alguna VPN o alguna hora que se puede comprar direcciones IP, pues ya desde cualquier celular, desde cualquier computadora, usando cualquier explorador, Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, no sé si hay alguien que use Opera todavía, pero bueno, se ingresan a estos controladores que ya tienen web server integrado y desde ahí se ve la interfaz de usuario. Y bueno, también están los VMS que seguramente los han usado. Fíjense que hay muchos clientes que se dedican a hacer sistemas de aire acondicionado y me dicen, es que necesito un VMS. Y en realidad creo que se refieren a un sistema de automatización para el aire acondicionado. El VMS es igual, va a ser una interfaz de usuario desde donde el usuario va a tener acceso al cambio de horario, a la visualización de las alarmas, a la creación de reportes, etcétera, etcétera. Pero es una interfaz de usuario, así como las dos diferentes interfaces de usuario que ya vimos. Un VMS, digamos, ya va a ser una interfaz de usuario para un proyecto muy, muy, muy grande. A lo mejor donde ya tienes que integrar más de 30 o 40 controladores o donde te piden muchos reportes, donde la aplicación necesita muchísima información de años o de meses para estarla comparando. Un VMS también se ve instalar donde a lo mejor tenemos multisitios, donde tenemos nuestro sistema de control regado en muchas tiendas que están regadas en el país y necesitamos un sistema central en donde monitorearla. Ahí es donde ahora se puede invertir en un VMS. Bueno, los VMS actuales no nada más integran aire acondicionado, ya desde ahí tú también puedes ver el sistema de iluminación, el sistema contra incendio, monitoreo de consumo energético, todo desde un mismo lugar, crear reportes a lo mejor de consumo energético versus operación de aire acondicionado, o sea, mezclar información de diferentes sistemas en una sola plataforma, tener un solo horario para encender todos los sistemas en el edificio. Entonces va a depender del tamaño del proyecto, donde entonces ya podemos invertir en un sistema como este. Digo, afortunadamente ya ahorita existen varias posibilidades de interfaz de usuario, como vieron. Ya hay el alcance de todas las aplicaciones, un sistema de control de aire acondicionado. Bueno, y ahora antes de finalizar, vamos a ver algo muy importante que es lo que viene. Que va a ser la aplicación de los sistemas de automatización de aire acondicionado, pero ahora en el IoT, en todo lo que es Internet de las cosas. Vamos a dar una pequeña introducción a la parte de IoT. Hay muchos conceptos, ustedes ahorita ponen IoT y bueno, hay cientos de definiciones. Yo se las voy a definir un poquito más enfocada a la parte de control de HVAC y de estos sistemas, pero básicamente, ¿qué es? Tenemos un sensor, ¿no? Que ya vimos cómo están los sensores que se conectan al controlador. Pero este sensor va a tener la capacidad de conectarse a Internet y mandarle todos sus datos a, digamos, un software que vive en un servidor que está a lo mejor en las oficinas centrales de alguien, ¿no? Ese software tiene la aplicación que está juntando todos los datos del sensor y que después se las va a procesar para tomar ciertas decisiones, ¿no? Igual tenemos ahorita controladores que se pueden conectar a estos mismos servidores usando Internet y compartir datos entre el controlador y el servidor para ejercer acciones, ¿no? Dentro del sistema de aire acondicionado. Y bueno, tenemos a los usuarios. Los usuarios de ahora ya no, la persona de mantenimiento, pues me ha tocado ahorita muchos clientes que tienen de repente una persona de mantenimiento por cierta región del país, una persona de mantenimiento que ve 4, 5, 6 sucursales al mismo tiempo, entonces está en todos lados. Pues ya no necesariamente un sistema en una computadora, en un cuarto, pues puede resultar algo bastante, pues no sé, de repente útil para este tipo de usuarios, porque estos usuarios están en todos lados, entonces necesitan la información a la mano, en el celular, en la tablet, o poderla consultar desde cualquier otro lado, desde cualquier otra computadora. Entonces, estos usuarios también están conectados
a internet, a este servidor, que se le conoce como nube, ¿no? Básicamente es la aplicación que está en el servidor, que está conectada a internet. Entonces, esa es la nube. Esta aplicación en este servidor, aparte de poder estar coleccionando datos de los sensores y del controlador, de tener una capacidad de almacenamiento de datos muchísimo más grande que a lo mejor podríamos tenerla nosotros dentro de la computadora, o la capacidad que pueda tener el mismo controlador. Estos ya son datos de muchísimos dispositivos, a lo mejor conectados al mismo tiempo, y datos de muchos años. Mezcla ahora algo que se conoce como inteligencia artificial, donde está todo el tiempo relacionando los datos a lo mejor que toma del controlador, los datos que toma del sensor, y los está relacionando. Entonces, por ejemplo, si ve que cierto sensor empieza a comportarse de manera distinta, ve que este otro sensor directamente está afectando su nivel en el mismo tiempo en el que este otro sensor empezó a mandar datos diferentes. Entonces puede decir, algo va a pasar, y le puede mandar al controlador, el chiller va a fallar en esta parte, en esta cosa, realiza una acción, ¿no? Entonces todo esto ya sin que el humano le esté diciendo relaciona esto con esto, o si este dato supera tal valor, pues manda una alarma. No, ya estos sistemas están relacionando todos los datos entre sí, y empiezan a tomar decisiones en base a la variación histórica de estos datos, sin consultarnos, básicamente. ¿Qué pasa con él? Entonces, ¿qué pasa ya a nivel, digamos, entre servidor y servidor? Tenemos aquí un servidor o una aplicación que le comparte datos a otro servidor de otra aplicación de otro fabricante, que a su vez está compartiendo datos con otro servidor, y así entonces es como podemos digamos, obtener información de otros sensores, de otros controladores, de otras aplicaciones en nuestro sistema, y a lo mejor pues tener ya un sistema de aire acondicionado muchísimo más eficiente. Y ahí les va una aplicación que es lo que viene. Por ejemplo, vamos a empezar a nivel de la casa. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ya por ahí la Alexa, el Google Home y todo esto, no? El Google Home básicamente se conecta a internet y está conectado al servidor de Google. Y cuando nosotros compramos un foco, por ejemplo, de otro fabricante que dice que es compatible con el Google Chrome, básicamente es que está el foco, se conecta a través de internet al servidor de Google. Entonces, cuando yo le digo, ok, no lo voy a hacer porque tengo aquí el aparato, pero voy a usar a la Alexa. Ok, Alexa, prende las luces. El aparatito interpreta mi comando de voz, lo manda al servidor de Google, y dentro de Apple, perdón, o de la Alexa, perdóname, Alexa no es de Apple, es de... ustedes saben de quién es. Dentro de ese servidor se toma la decisión de escribir al foco que está acá, ¿no? Entonces, es por eso que desde afuera, no desde su red, no estando desde su casa, sino desde la calle, ustedes desde su celular pueden encender y pueden apagar la luz de su casa. Vamos a pasar esto a un sistema de aire acondicionado. Entonces, en la parte del sistema de aire acondicionado, donde a lo mejor, en vez de poner un sensor de temperatura y humedad exterior, nos conectamos a un servidor que me esté dando los datos del clima de toda la semana. Y yo sé que el miércoles va a bajar muchísimo la temperatura a las, no sé, durante la madrugada. Entonces yo puedo encender mi equipo de aire acondicionado en la madrugada para usar ese aire frío, digamos gratis. Y a lo mejor tener 2 o 3 horas de aire fresco o del edificio acondicionado sin necesidad de encender el equipo de aire acondicionado al 100%. Entonces, hay varias aplicaciones que se pueden hacer. A este año existen 20.4 millones de dispositivos conectados a internet. Y ahorita apenas estamos empezando con las aplicaciones en la nube y con el IoT. Pero este básicamente es el futuro.
prácticamente todos los fabricantes de los diferentes sistemas de control, no nada más de aire acondicionado, de iluminación, de accesos, todos están enfocando a ir a aplicaciones que estén ya en la nube para poder compartir datos de manera global y poder ofrecer sistemas muchísimo más eficientes. Entonces, hay varias ventajas que la aplicación de los sistemas de IoT aplicados al sistema de aire acondicionado nos va a dar. Bueno, uno va a hacer una acumulación ilimitada de datos y entonces vamos a poder tener sistemas súper eficientes, porque entonces la inteligencia artificial, junto con la inteligencia artificial, vamos a poder encontrar rutinas en donde podamos ajustar el sistema de aire acondicionado para llegar a la máxima eficiencia, no importa el clima que tengamos afuera. Eso se va a ajustar incluso de manera preventiva. Vamos a poder compartir datos entre varios sistemas, a lo mejor la nube o el servidor del sistema de control de aire acondicionado ahora se va a comunicar con el de iluminación, se va a comunicar con el de accesos y entonces vamos a poder compartir datos y generar edificios vivientes, edificios que van a ir cambiando sus rutinas basados en comportamientos del usuario, en qué tipo de usuario está ahí, en los gustos del usuario, etcétera, ¿no? Y bueno, pues básicamente ya saben prácticamente todas las bases de un sistema de automatización de aire acondicionado. Ya conocen por qué es importante automatizar el aire acondicionado en estos días, sobre todo por el ahorro energético y el mantenimiento preventivo de los equipos. Ya conocen cuáles son sus componentes principales, los sensores, los actuadores, los controladores, los protocolos de comunicación que existen actualmente entre los diferentes sistemas y bueno, la interfaz de usuario. Y ahorita todavía no es esencial, pero es lo que viene, que va a ser la parte de integración con IoT. Vimos cómo es que los diferentes sistemas se pueden integrar, no nada más entre diferentes sistemas de aire acondicionado, sino otros sistemas en el edificio, que es a través de los protocolos de comunicación. La importancia de que ustedes conozcan los protocolos de comunicación abiertos y los elijan sobre cualquier otra cosa. Y lo básico que tiene que tener un sistema de interacción con el usuario de los equipos de automatización de aire acondicionado, que son horario, alarmas, tendencias. No nada más el dibujito donde se muestran las temperaturas, ¿ok? Y bueno, ya vimos más o menos los sistemas IoT y cómo se van a aplicar en la parte de HVAC. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Vamos a empezar vamos a leer los comentarios. Aquí les dejo yo mis datos, mi correo electrónico y mi teléfono para cualquier duda que tengan respecto a este tema. Y pues muchas gracias por su atención.